Bueno, ya dimos el tiempo suficiente, así que vamos a iniciar. Eh, el tema que nos toca ver hoy, que teníamos programado, eh, trata del Programa Nacional de Inmunizaciones, como dice el título ahí, eh, y es un tema muy relevante para las actividades que nosotros debemos desarrollar en la poricultura, sobre todo, ¿ya? De todas maneras, hay que conocer de qué se trata el Programa Nacional de inmunizaciones que están muy en boga ahora, están siendo muy relevantes, sobre todo por el tema COVID. ¿Sí? Ustedes van a ver que el Programa Nacional de Inmunizaciones además es dinámico, ¿ya? Se están creando vacunas, se están modificando las vacunas que tenemos disponibles, ¿ya? Ustedes lo han visto ahora con COVID, cómo fue rápido el desarrollo de las vacunas, tan rápido que generó en algunas suspicacias, eh, eh, algunos miedos, ¿ya? Eh, en general, el desarrollo de las vacunas es más bien lento, ¿ya? Requiere gran investigación, requiere gran apoyo de recursos, requiere de tiempo para eso. Y lo que se logró ahora con el COVID, siendo una enfermedad de carácter mundial, pandémico, que afectó a todo el mundo, eh, el desarrollo fue muy rápido, más de lo que nos tenía acostumbrado el desarrollo de las vacunas en general, ¿no? Así que van a ver ustedes entonces la importancia que tiene este programa nacional de inmunizaciones. Chile, ustedes deben haberlo visto, es pionero en Latinoamérica y me atrevería a decir en varias partes del mundo también, porque tiene un programa de inmunizaciones que es muy robusto, ¿ya? Es muy potente, la gente adhiere muy bien al programa, ¿sabe? Hay un calendario que está establecido, que es conocido y difundido ampliamente, y es por eso entonces que tenemos un éxito con los programas que se llevan a cabo de vacunación, ¿ya? De más está decir que gastar recursos, tanto humanos como físicos, como económicos, en inmunizar a la población con vacunas es mucho más costo, es mejor, tiene mejor costo efectividad que tener que tratar enfermedades, ¿ya? Cuando las personas ya están enfermas, el gasto de recursos es mucho mayor. Bueno, la misión del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio, la idea es lo que yo les comentaba, proteger a la población que vive en nuestro territorio, ¿cierto? Frente a las enfermedades que son prevenibles, que son relevantes para la salud pública, y además estas vacunas o estos preparados que nosotros tenemos disponibles deben contar también, deben ser seguras, deben ser eficientes para lo que nosotros las ocupamos, tienen que pasar ciertos requisitos de calidad y eso en eh, habitualmente lo desarrolla o lo valida el Instituto de Salud Pública de Chile, ¿ya? Ese es el organismo que está encargado de validar las vacunas que llegan a nuestro territorio, ¿ya? Las vacunas en general pueden ser producidas en otros países, ¿ya? En otros lugares, y es el Instituto de Salud Pública el que debe validar el uso de estos preparados, ¿ya? Para la población de nuestro país, ¿ya? Y es lo que probablemente ustedes también han visto en los canales de comunicación, en las noticias, ¿ya? Cuando llegaron las vacunas de COVID, primero tuvieron que pasar por la certificación del Instituto de Salud Pública. El programa ampliado de inmunizaciones que tiene Chile o el programa nacional de inmunizaciones
utiliza bienes públicos que son las vacunas, ¿ya? Son adquiridas por el Estado para prevenir morbilidad, discapacidad y muerte secundaria de enfermedades que son infecciosas, ¿ya? Y que son relevantes para la población. Entonces, yo les dejo aquí una breve línea de tiempo en donde ya en el 1800 el Cabildo Metropolitano de Santiago crea la primera junta de vacunación, ya había reportes de vacunas y vamos a ver un poquito más adelante qué vacunas teníamos disponibles en ese tiempo, ¿ya? Pero ya pensando en que la inmunización y la vacunación para prevenir enfermedades es un bien común, ¿ya? Debe llegar a la mayor parte de la población que se pueda vacunar para lograr este efecto que nosotros denominamos rebaño. El efecto rebaño es vacunar a la mayor cantidad de personas posible y así este rebaño vacunado, ¿ya? La mayoría de vacunados, protegerá, porque probablemente no haga la infección contra lo que lo estamos vacunando, así se va a poder proteger a los que no se pueden vacunar, ¿ya? Hay vacunas que por su desarrollo, por ejemplo, la misma vacuna del COVID ahora, que no está todavía aprobada porque nos falta tiempo suficiente para investigación, no tiene aprobación para menores de 12 años todavía, ¿ya? Eh, Hace poco, la semana, creo que esta semana o a finales de la semana pasada, ya se estaba eh, proponiendo la vacunación para niños y adolescentes mayores de 12 años. Y la vacunación programada ya va cerca, esta semana ya debería empezar la semana próxima, de 21 a 22 años. Así que ya estamos cerca de probablemente el grupo en el que ustedes están. Ustedes ven aquí que en 1805 ya se estaba ideando vacunaciones masivas. En 1890 comienza la vacunación contra la viruela. En 1959 Chile erradicó la viruela. Y fíjense ustedes que erradicó la viruela 21 años antes que el resto de los países del mundo, ¿ya? O sea, hasta 1980, que es más o menos la época en donde se erradicó la viruela, eh, Chile, prácticamente 20 años antes, con su programa de vacunación, ya la había erradicado del territorio. Eso significa que no teníamos casos en Chile, probablemente los casos, si es que habían casos, eran importados, ya, casos del extranjero. Y vean ustedes que en 1975 ya se dio inicio formal como programa al programa ampliado de inmunización, que es el que tenemos vigente hasta el día de hoy. Y aquí ustedes tienen los desarrollos de las vacunas, ¿ya? En líneas de tiempo. La vacuna contra la viruela a inicios de 1900, ¿ya? Recuerden ustedes que se erradicó la viruela en 1960 prácticamente en Chile, 20 años antes que en el resto del mundo, ¿ya? Prácticamente es una enfermedad erradicada. La que vamos a hablar importantemente ahora nosotros, la vacuna contra la tuberculosis, a inicios de 1950 hasta el día de hoy. Acá ustedes tienen en la línea de tiempo cuando se crearon los servicios nacional de salud, ¿no? O los servicios de salud de cada región a inicios de 1950. Y ustedes ven que rápidamente, ya en 1979 yo les decía que eh, se estableció el programa ampliado de inmunizaciones o el programa nacional de inmunizaciones, como se llama ahora. Entonces ustedes ven que nosotros tenemos como desarrollo histórico en Chile un programa potente de vacunación. Y ustedes lo van a ver probablemente cuando utilicen los carnets
de control de los spam, en los carnets de recién nacidos, está el programa de inmunizaciones en una de sus hojas impreso, para que cada vez que la mamá eh, lo pueda chequear y saber cuándo le tocan las vacunas a su hijo o hija, ¿ya? Y ustedes ven que además es un programa que es dinámico. Emergen vacunas, ¿ya? Hay enfermedades, hay desarrollo e investigación para poder tener vacunas disponibles, y cuando esas vacunas son seguras y tienen la certificación de calidad del ISP para ser utilizadas en nuestra población, se van incorporando al programa de vacunación. Ustedes ven aquí en la línea de tiempo cómo este programa se ha ido ampliando. Ya ahora con la vacuna contra neumococo, ¿cierto? Con la vacuna de la hepatitis, con la vacuna de la influenza, con la vacuna 3 vírica. Ustedes ven aquí que en la línea de tiempo esas se han podido incluir en el programa ampliado de inmunización. Les dejo aquí esta cartilla de vacunación que es de Guatemala, pero es muy atingente a lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿ya? Aquí decía, era una cartilla para informar a la población, ¿cierto?, de los beneficios de la vacunación, ¿ya? Y les decía que la vacuna no era una enfermedad, sino que era una enfermedad, pero más bien ligera, ¿ya? No era igual a la enfermedad común, ¿ya? Si algún vacunado tuviese síntomas distintos a los ordinarios que son de la vacunación, que puedan ser graves o que le den miedo, ¿ya? eh, Habitualmente no debe atribuirse a la vacunación, ¿ya? Muchas personas atribuyen síntomas de enfermedad al proceso de vacunación. Me vacuné hace un día, 2 días, y ahora tengo fiebre, me siento mal, qué sé yo. Puede ser la vacuna, creen, ¿ya? Habitualmente las vacunas no producen ninguno de esos síntomas graves, ¿ya? Lo que hacen son síntomas leves, dolor local, ¿cierto? Un poco de malestar general, y hasta ahí, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos explicar bien a las personas que se vacunan, cual sea la vacuna que se administre. Debemos efectuar un proceso de educación, ¿ya? Para que la persona sepa cuáles son los signos y síntomas habituales del proceso de la vacunación y cuáles son los síntomas a los que debe poner cuidado, ¿ya? Como les decía, tenemos procesos dinámicos en el programa ampliado de inmunizaciones. Aquí yo les puse una cartilla del año 2013. Ahí tienen ustedes las vacunas que se ponen según el calendario. Este es el calendario que yo les digo que está habitualmente en el carnet de control del niño sano, ¿ya? Eh, Carnet o cuadernillo que se utiliza en el control en el CEFAM. Y aquí ustedes tienen el calendario de vacunación del 2018, en donde también tenemos, eh, por ejemplo, aquí se había ampliado el calendario embarazadas, por ejemplo, y como les decía, es dinámico, porque hay enfermedades que emergen cada cierto tiempo, y como las vacunas en algunas ocasiones tienen un periodo de efectividad acotado en tiempo, ¿ya? Se debe volver a vacunar a algunas personas, ¿ya? Entonces el calendario puede ir sufriendo modificaciones, ¿ya? Y ustedes ven ahora que se incluyó, o este año, por ejemplo, en el que estamos en desarrollo de pandemia, ya tenemos las vacunas COVID, y el programa se ha ido modificando, ¿ya? Se ha ido estableciendo orden de priorización de vacunación, primero con los grupos de riesgo y después fuimos bajando, ¿cierto? Y además, simultáneamente, tenemos también en marcha el programa de vacunación por influenza, ¿ya? Así que también el ideal es estar vacunado contra influenza, porque ustedes saben que
a la luz de los resultados que tenemos ahora por COVID, eh, no es, eh, no sería muy bueno tener que llegar a un centro de salud porque están colapsados, ¿ya? En realidad está a su máxima capacidad, así que eh, enfermar de cualquier cosa, influenza u otras, ¿no? No sería aconsejable en este momento, ¿no? Ahí yo les dejé una imagen que probablemente ninguno de nosotros hemos visto, sola- solamente no lo hemos visto frente a frente o en vivo, ¿ya? Pero estas eran las consecuencias de la viruela y en algunos casos fallecían los pacientes. Gracias a Dios y, bueno, por supuesto la vacunación, no, hemos, no tenemos casos en Chile de viruela, porque fue erradicada, como yo les decía, a principios de o a finales de los años 70. Es una enfermedad, por supuesto, grave. Las vacunas deben ser de calidad, por supuesto, deben ser asegurada esta calidad, ¿ya? Hay revisión por supuesto, de las fechas de vencimiento de las vacunas distribuidas por el ministerio desde el nivel central. Cada una de ellas trae un lote, un número de serie, y debe cumplir, por supuesto, con criterios de potencia, seguridad, de eficacia, de pureza. Eh, y para eso tenemos al Instituto de Salud Pública que certifica que estas vacunas eh, sean seguras para utilizar en la población. Es un organismo independiente. El lugar habitual en donde se administran las vacunas del programa son en los vacunatorios y habitualmente estos están localizados en la atención primaria de salud, en los CEFAM o en los consultorios, como los llamamos habitualmente, ¿ya? Entonces, es aquí donde se desarrolla la actividad, ¿ya? En los CEFAM, habitualmente, hay una enfermera encargada de el Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿ya? A nivel local, y en los vacunatorios, habitualmente, hay un técnico paramédico que es el que administra las vacunas, ¿ya? Y ese técnico paramédico está bajo la supervisión de esta enfermera. Esa es la línea jerárquica. Aquí yo les dejé esta presentación, por supuesto, se las vamos a enviar al aula virtual para que ustedes la puedan revisar, pero les dejé algunas características que debiese cumplir el lugar del vacunatorio, ¿ya? Idealmente de uso exclusivo, que tenga fácil acceso, que tenga circulación restringida, una buena ventilación, con material, o sea, con sus paredes y pisos que puedan ser fáciles de limpiar, ¿cierto? Con un mobiliario adecuado, con señalética, con distintos lugares como área administrativa, área limpia, área sucia, y lugares para poder desechar el material que vamos a utilizar, ¿ya? Sobre todo el material cortopunzal, con el riesgo que eso tiene, ¿ya? Así que ustedes pueden ver ahí que este lugar debe cumplir con ciertas características, ¿ya? Y cuando se planea el área física a utilizar, debemos tener estas características en consideración. Entonces, esto debe tener un área limpia, por supuesto, un área sucia, cercana al lavamanos. La rotulación del material también es muy importante. Habitualmente tenemos distintos preparados de vacunas en este lugar. Entonces debe estar bien rotulados, ¿ya? Estrictamente rotulados para no cometer errores en la vacunación, ¿ya? Como tenemos distintas vacunas disponibles y tenemos distintos pacientes que vienen en distintos momentos de su vida, eh, le va a corresponder eh, distintas vacunas. Así que este material que vamos a utilizar debe estar correctamente rotulado.
y guardado en las condiciones que cada uno requiere, ¿ya? Habitualmente estas vacunas están refrigeradas, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante en unos videos que les tengo preparados, ¿ya? Por supuesto que como es una actividad, debe quedar registro de esta actividad, tanto para el paciente como para nosotros, para los usuarios que somos internos, ¿ya? Debemos tener un registro físico de que la actividad se llevó a cabo, que fue realizada, ¿ya? Entonces tenemos diferentes lugares en donde debemos registrar, ¿ya? Tenemos planillas de inmunizaciones, tenemos el cuaderno de control del niño sano, ¿cierto? Tarjetas de control infantil y además hace un tiempo atrás, por lo menos unos 10 años atrás, se incorporó también un registro digital que se llama Registro Nacional de Inmunización. Ahora, em, probablemente cuando les toque vacunarse por COVID, aparte de la tarjeta, que probablemente ustedes han visto en redes sociales, que todo el mundo sube su tarjeta como imagen, ese es un registro físico, pero además queda un registro digital de que usted se vacunó y ese es el que ahora podemos descargar de la página mevacuno.gov.cl, ¿ya? Usted ingresa ahí, pone su root y su clave única y puede descargar un certificado digital de vacunación. Y eso es porque tenemos una plataforma digital para ese fin. Todas las vacunas que se administran desde el nacimiento hasta adultos como somos ahora, van eh, ingresadas en ese programa, en ese registro digital, ¿no? Aprovecho de comentarles de que aparte de esta clase grabada y aparte de los PPT, de los dos PPT que tengo preparados ahora, además hicimos un registro en video de la vacunación de hepatitis y de la vacunación de BCG, ¿ya? Para tuberculosis. Esos registros, en estos momentos, la profesora Lina está tratando de subirlo a la plataforma y se los va a compartir para que ustedes puedan ver. Ese registro eh, lo hizo una estudiante de quinto año, ¿ya? Junto con la matrona de la puericultura, así que tenemos ese material disponible para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Y ahí en el chat la profesora Lina ya está compartiendo algunos, ¿ya? Para que ustedes los tengan disponibles. Aparte de registrar, como les decía, tenemos además que identificar el responsable de la vacunación, ¿ya? Les decía que en, en el CEFAM tenemos una enfermera que está encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones y el técnico paramédico, el que generalmente realiza la actividad en el vacunatorio, ¿no? Y probablemente si ustedes tienen algún familiar, algún bebé, algún hermano pequeño que tenga que ir a vacunarse, ustedes van a ver en el vacunatorio a una TENS, ¿no? Por supuesto que es una actividad que requiere una preparación, ¿cierto? Entonces, como primera actividad dentro de la misma vacunación, nosotros tenemos que hacer un lavado clínico de manos, ¿cierto? Controlar al paciente, preguntarle en qué condiciones se encuentra, la administración de las vacunas, la eliminación del material cortopunzante o de desechos que ocupemos en la actividad y el registro, ¿ya? Eso sería como la actividad formalmente. Tenemos vacunas de administración oral, ¿ya? Como la vacuna eh, antipolio, ¿ya? Para la poliomielitis, que es de responsabilidad del técnico paramédico, como les decía en el vacunatorio de administrar. Tenemos también vacunas de administración subcutánea,
como la del sarampión, la rubiola y la papera, que se denomina coloquialmente tresvírica, ¿no? Que son tres virus. Pueden ser administradas de forma separada o administradas en conjunto, ¿ya? Una sola vacuna con los tres virus o cada virus por separado, ¿ya? Va a depender de el preparado de vacuna que tengamos disponible. Y esa de administración subcutánea también, según el calendario de vacunación que yo les mostré en el principio de la presentación. Y también tenemos administración intramuscular. Aquí entran, en algunas de las vacunas intramusculares son la pentavalente, por ejemplo, que es difteria, tos convulsiva, tétanos, influenza y hepatitis B, ¿ya? Recuerden que hepatitis tenemos tres tipos de hepatitis. La A, que habitualmente eh, eh, por comer alimentos contaminados. La B y la C son por transmisión sanguínea, ¿no? Para el programa ampliado, nosotros tenemos disponible la vacuna de hepatitis B y es habitualmente la que a nosotros se nos administra antes de iniciar las prácticas, ¿ya? Las prácticas clínicas, como tenemos riesgo de accidentes cortopunzantes o de accidentes con fluidos de alto riesgo biológico, como es la sangre. eh, Todos los estudiantes que van a prácticas clínicas habitualmente deben tener sus dosis de hepatitis B, ¿no? Aquí ustedes ven que está también incluida en el programa nacional de inmunización como vacuna intramuscular. Y también tenemos la administración intradérmica de vacunas. Y la única vacuna que administramos de forma intradérmica en estos momentos es la vacuna de la BCG, ¿ya? Que es la que nosotros más atención debemos poner porque es una actividad que realizamos en el puerperio, ¿ya? Con el recién nacido en alojamiento conjunto con su madre, ¿ya? Les voy a compartir entonces la, el, el PPT de BCG. Ahí la profesora Lina le está subiendo los videos con un enlace en YouTube porque no son muy largos, pero como tienen audio, son un poco pesados. Así que eh, el ideal es que los vean para que tengan este primer acercamiento con la administración de vacunas. La BCG es, como yo les decía, una de las vacunas que nosotros administramos en el puerperio, en el alojamiento conjunto, junto con la vacuna de la hepatitis B, que ahora se incluyó en este programa nacional de inmunizaciones para ser administrada en el puerperio también, ¿ya? Como primera dosis. La vacuna de la BCG fue ideada en 1906 y recién en 1921 se inició su uso masivo, ¿ya? Se llama BCG por las personas, los investigadores que la Profe, crearon, ¿ya? Diga, no sé si es solo a mí, pero no veo la pantalla. Sale como que está compartiendo, pero sale solo eso, sale en negro. perdón, A mí también me sale así. voy a ponerlo de nuevo. A ver si. Ahí, ¿se ve? Ahí sí, profe. Ahí sí, ahí. Problema
¿Ahí? Sí, se ve. Ya, perfecto. La vacuna de la BCG, como les decía, bueno, ahí tiene la imagen, lo vamos a ver en video también, de cómo se administra. Esta vacuna se ideó en 1906 y la vacunación masiva empezó en 1921. Los investigadores que crearon la vacuna son Calmet y Guerin, ¿ya? Dos personas distintas, y la vacuna lleva su nombre, ¿ya? La vacuna tiene alrededor de 1.500.000 unidades viables de Mycobacterium bovis, que es el causante de la tuberculosis, ¿ya? Y hasta el momento se han descrito 4 cepas, ¿ya? Así que dependiendo del laboratorio en donde se genere la vacuna, en donde se produzca, nosotros tenemos distintas cepas. Entonces tenemos una cepa que es la cepa Tokio, otra cepa danesa, la Miroc y la Glaxo. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna contra la tuberculosis? Es disminuir el riesgo de meningitis tuberculosa infantil y de la meningitis diseminada. Probablemente en alguna ocasión ustedes han escuchado de personas que tienen tuberculosis, ¿ya? Incluso hay hospitales en Santiago que tuvieron un gran desarrollo de unidades en donde se trataba a pacientes con tuberculosis, pero generalmente era tuberculosis pulmonar, ¿ya? Que puede ser distinta a la tuberculosis, a la meningitis tuberculosa infantil y la meningitis diseminada. La vacuna en general tiene un rango de cobertura prácticamente de 20 años y tiene una eficacia cercana al 90%. ¿Ah? Ya nosotros hemos escuchado de la eficacia de las vacunas, sobre todo con las vacunas que estamos viendo ahora, la del COVID, ¿ah? En donde las vacunas nos protegen de la enfermedad, pero tienen ciertos rangos de eficacia, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de población que nosotros vacunemos, vamos a ver qué rango tiene de efectividad. La indicación de vacunación se establece en recién nacidos que tengan más de 2 kilos de peso, ¿ya? Con recién nacidos con peso mayor a 2.000 gramos, ¿ya? De hecho, nosotros en los pacientes que tenemos hospitalizados que tienen menos de ese peso, debemos esperar a que cumplan ese peso para poder administrar la vacuna. Y aquí esto ha variado en la presentación porque el frasco ampolla antes nos alcanzaba para cerca de 9 a 10 dosis, ahora la cantidad a inocular bajó a la mitad, lo vamos a ver un poquito más adelante, así que en teoría nos debería alcanzar para 20 dosis el frasco, ¿ya? Digo en teoría porque al momento de preparar, y ustedes lo van a ver en los videos que la profesora Lina les está subiendo a la plataforma, hay una pérdida porque en el frasco queda un espacio muerto, porque en las jeringas tenemos un espacio muerto al momento de aspirar, ¿ya? Nos queda un espacio entre la jeringa y la aguja, ¿ya? Y eso no está contabilizado en esta parte teórica, ¿ya? Entonces, pueden salir menos cantidad de dosis porque no considera esta teoría el espacio muerto que queda tanto en el frasco como en cada una de las jeringas que vamos a preparar con la dosis que vamos a administrar. Este frasco es multidosis, como ustedes pueden ver, trae dosis para varios pacientes y lo que hacemos habitualmente es reunir una cantidad suficiente de pacientes para abrir de una sola vez un frasco, ¿no? Antes de que los pacientes se vayan de alta, por supuesto, que tienen el ideal de esta vacunación es de que los pacientes se vayan todos vacunados, ¿no? Alguien dice que no ve la presentación, me parece que la estaban viendo o se fue de antes. Era de antes, profe, porque ahora sí se ve.
Ya, perfecto. Contraindicaciones para la vacuna de la BCG. En general, este proceso de vacunación genera una herida en el brazo, ¿ya? Y eso hace que nosotros desarrollemos una inmunidad. Es una infección local en el brazo en que se vacuna. Lo vamos a ver en el video. Entonces, pacientes que estén inmunocomprometidos, ¿ya? Tendrían una contraindicación de vacunación. El caso de los pacientes que sean portadores de VIH. Nosotros los pacientes que son hijos de madre VIH, tenemos un protocolo para impedir de que se contagien en el momento del parto, ¿ya? Habitualmente la madre VIH debería idealmente estar en control en un CEFAM, ¿cierto? Tomando su terapia antirretroviral, y en el momento del parto también se ejecuta un protocolo, ¿ya? Un protocolo de prevención de transmisión vertical de VIH, de la madre hacia el recién nacido. Y una vez que ya nace este niño, debe quedar en control para nosotros poder certificar de que no tiene VIH. Hasta el momento en que no esté certificado de que no tiene VIH, porque podemos tener un periodo que se denomina de ventana, o sea, habitualmente esto puede ser 3, 6 o hasta 9 meses, incluso hasta el año, no podemos vacunar a este niño con la vacuna de la tuberculosis por el riesgo de hacer una tuberculosis diseminada, ¿ya? Porque su inmunidad podría estar comprometida. Al igual que en pacientes que estén con tratamiento con droga inmunosupresora, ¿ya? Casos de leucemia infantil grave o tumores, por ejemplo, ¿ya? En donde se tenga que disminuir su inmunidad por radioterapia o quimioterapia. Ahí ustedes tienen la vacuna de la BCG con su diluyente, ¿ya? En este caso es la cepa Vireo. Por supuesto que también tenemos un protocolo de administración, ¿cierto? En un área limpia con la preparación de la vacuna, con un lavado clínico de mano, verificar los 5 correctos de la administración, 5, ya van como más o menos los 10 correctos de la administración de los medicamentos, ¿cierto? Diluir el frasco con la totalidad del solvente, mezclar el solvente que tenemos aquí o el diluyente con la vacuna, porque esta es una vacuna que está liofilizada, ¿ya? Que está en forma de polvo, ¿ya? Entonces tenemos que diluirla con el diluyente específico para esta vacuna, para que siga siendo estable y asegurar su calidad, ¿ya? Porque alguno podría pensar de que si perdemos uno de los diluyentes o no lo tenemos disponible, podríamos mezclarla con agua estéril o con suero fisiológico. Eso no se debe hacer, ¿ya? Debe utilizarse el diluyente específico para esta vacuna, así como también para las otras que existen disponibles, porque eso asegura la estabilidad del fármaco, ¿ya? Y lo que nosotros queremos lograr con él, ¿ya? Extraer la dosis exacta sin considerar lo que queda en los espacios muertos, como yo les decía, y habitualmente se considera de que la vacuna, una vez reconstituida, o sea, ya haberla disuelto con su correspondiente diluyente, es estable entre 2 a 8 grados cerca de entre 4 a 6 horas. Eso es lo que dice el fabricante. Entonces tenemos un tiempo limitado para utilizarla también. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una cantidad de niños suficiente a vacunar para abrir, preparar y administrar en un tiempo acotado de acción, ¿ya? Entonces, como les decía en un principio, esta vacuna es de administración intradérmica, se debe administrar en el brazo izquierdo,
¿ya? Eso es por normativa ministerial. ¿Ya? Si se administrara en el brazo derecho, la reacción sería la misma. Pero lamentablemente la normativa nos obliga a vacunar en el brazo izquierdo para que se haga la verificación de la vacunación cuando el niño esté en control de niño sano, ¿ya? Entonces, se debe administrar en el brazo izquierdo porque en el brazo izquierdo es donde va a quedar la cicatriz, ¿ya? Entonces, en el momento de control de niño sano, el lugar de verificación va a ser en el brazo izquierdo. Si usted, por error, vacunara en el brazo derecho, eso tiene una sanción, ¿ya? Probablemente su jefatura le va a llamar la atención porque no es lo que está establecido por normativa ministerial, ¿ya? Y habitualmente se hace una investigación porque es un error asociado al proceso de vacunación, ¿ya? Es algo que no debe ocurrir. La vacunación debe ser a 2 centímetros del acromion, ¿ya? O por lo menos 2 traveses de dedo desde el hombro hacia el brazo, ¿ya? Ustedes ven aquí que en la imagen por lo menos tenemos 2 traveses de dedo de distancia, 2 traveses de dedo de distancia desde el hombro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar como reacción? Lo que yo les comentaba es que es una infección local. Lo que nosotros hacemos es administrar este Mycobacterium bovis intradérmico en la piel y eso va a generar una infección local, ¿ya? Entonces se va a ver una inflamación pequeña, rojiza, del tamaño de una lenteja habitualmente. Entre las 2 y las 4 semanas se genera una úlcera, ¿ya? Muy parecido a un grano o una espinilla, como ustedes lo ven aquí en la imagen, y esta incluso se puede romper y dar salida a pus, ¿ya? El ideal es que en ese momento lo que nosotros queremos lograr con esta infección local es que este paciente active su inmunidad, ¿ya? Y vaya a combatir con sus glóbulos blancos esta infección local. Y eso es lo que nosotros esperamos de la inoculación con la vacuna. Entonces debemos educar a la madre en que no, no ejecute acciones que eliminen esta infección local, como podría ser, por ejemplo, limpiar la zona con alcohol, limpiar la zona con povidona o limpiar la zona con agua, ¿ya? Generalmente, cuando se manipula la zona, si es que uno no tiene las manos limpias, podría sobreinfectar la zona que tiene esta infección local. Entonces, nosotros habitualmente como educación a la madre, le decimos que esta vacuna no hay que hacer nada con ella. Idealmente, no ejecutar ninguna acción en esa zona mientras esté este proceso infeccioso, ¿ya? Solo mirar, ¿ya? Porque generalmente alguien le podría decir, no, hay que limpiar con alcohol, o hay que limpiarle con agüita, o hay que lavarle el brazo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, el ideal es no hacer nada, ¿ya? Dejar que esta infección pase, y lo que va a suceder luego de esta ulceración es que se va a formar una costra, y luego de la costra, una vez que cae la costra, va a quedar la cicatriz que tenemos todo en el brazo izquierdo, ¿ya? La reacción es variable, el tiempo de duración. Está descrito que puede ser de 2 a 5 meses, ¿ya? Habitualmente es más cercano a 2 meses, y puede quedar una cicatriz entre 2 a 10 milímetros de diámetro. Hay pacientes en que no hacen la reacción, ¿ya? Y esto se puede chequear en el control de niños sanos, primero viendo su registro de inmunización, si es que la actividad se llevó a cabo, y segundo, con una prueba de reacción de tuberculina, ¿ya? Habitualmente ya no se está haciendo la prueba de reacción de tuberculina
si es que nosotros tenemos registro de la inoculación, si es que este paciente está vacunado y hay registros de ello, no se hace la prueba de reacción, se asume como vacunado. Pero si el paciente no tiene registro, ahí se debe hacer la prueba de reacción de tuberculosis. Entonces, en esto tenemos una imagen de la preparación, pero yo les voy a dejar esto como documento y voy a pasar directamente al video de la administración, ¿ya? Aquí ustedes tienen las diferentes etapas, ¿ya? De la administración. Aquí tenemos una matrona que está preparando el termo para transportar la vacuna, ¿cierto? Aquí tenemos unidades refrigerantes que van a ir dentro del termo. Debemos chequear constantemente la temperatura del termo, ¿ya? Debe estar entre 2 a 8 grados para poder mantener la calidad del preparado que vamos a utilizar. Aquí entonces tenemos el termo, vamos a poner las unidades dentro del termo y vamos a esperar un tiempo a que el termo alcance entre los 2 y 8 grados y tenemos un termómetro destinado para ese fin, ¿ya? Todos estos elementos son exclusivos para el uso de vacunación. El termo, ¿cierto? La unidad de refrigerante, el refrigerador donde se guardan las vacunas, como ustedes ven acá, debidamente rotulado por fuera, ¿cierto? Dentro del refrigerador también tenemos que hacer un chequeo de temperatura para certificar de que estas vacunas están en el rango entre 2 a 8 grados que nosotros necesitamos para mantener su calidad, ¿cierto? Aquí tienen la preparación, ¿cierto? Vacuna y diluyente. Diluimos y retiramos cada una de las dosis que nosotros vamos a utilizar. Acá tenemos las vacunas dentro del termo con el termómetro, ¿cierto? Y vamos a abrir el termo cada vez que necesitemos una vacuna, vamos a abrir el termo y vamos a sacar una para administrar a los pacientes. Y aquí ustedes ven un pacientito que iba a ser, que se le va a administrar su vacuna BCG. Ahí ustedes ven la administración de la vacuna, ¿cierto? Cómo debe quedar la pápula, ¿cierto? Con una forma de lenteja, como lo mencionamos, la eliminación del cortopunzante y el registro, ¿ya? Tanto en su carnet, en su historia clínica perinatal, ¿ya? De su alojamiento conjunto, como en su registro de control de su CEFAM, ¿ya? Su control de niños sanos, ¿ya? La primera vacuna que se le administra a todos los recién nacidos que están en el puerperio es la BCG. Es la primera vacuna que nosotros recibimos después de nacer, ¿ya? Y es una actividad que está 100% hecho por matrones, ¿no? Así que esa es la importancia que tiene para nuestro rol profesional. Pueden haber reacciones adversas si es que la administración no es la correcta, ¿cierto? Si no la administramos intradérmica, sino que subcutánea o intramuscular, podemos tener vesijitis diseminada, linfadenitis, osteitis, ¿ya? Que son las formas graves de un error asociado a la vacunación, ¿ya? No es frecuente, para nada frecuente, muy frecuente. Las personas que administran BCG ya tienen un entrenamiento más que adecuado para realizar la técnica, así que quédense con esta idea de que esto es algo muy poco frecuente, ¿no? Y como les decía, la educación es muy importante, se puede dar una educación individual o una educación grupal, ¿ya? Habitualmente la vacuna va a generar un poco de molestia en el brazo en donde se inocula, al igual que el resto de las vacunas que nosotros utilizamos. La vacuna va a evitar formas graves de tuberculosis. Como les decía, no
colocar antiséptico en la zona en donde se inoculó, ¿cierto? No tocar, no mojar, no exponer al sol, sobre todo en el momento en que está la reacción inflamatoria que vimos anteriormente, y explicarle que esta es la primera vacuna que se le administra a este recién nacido, y de aquí en adelante va a tener que seguir con su programa de vacunación según su esquema, su calendario, ¿ya? Así que no es la única vacuna que va a recibir, sino que este es el comienzo del programa de vacunación. Les voy a mostrar el video que tenemos, que preparamos con una compañera de ustedes de 5º año. Ella gentilmente se ofreció para poder ir a hacer un registro visual, audiovisual de la actividad de vacunación, y eso es lo que la profesora Lina le está compartiendo a ustedes en la plataforma, ¿ya? En la plataforma va a estar, los videos son desde el momento de ir a buscar las vacunas a los refrigeradores que tenemos acá en el hospital, hasta el momento de la inoculación y el posterior registro. Hay videos de cada una de las situaciones de vacunación. Así que por favor, se los dejo como material audiovisual complementario, pero prácticamente obligatorio para que ustedes tengan ese registro visual de cómo se hace la vacunación, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, Yo, profe. profe. ¿No? Ya, me parece muy bien. No, yo, profe, yo tengo una duda. Dígame. Quería saber la diferencia entre la tuberculosis diseminada y la otra, que no me acuerdo el nombre. La tuberculosis, la meningitis tuberculosis. Sí, La esa. meningitis, perdón, la meningitis sería, bueno, la inflamación de las meninges, ya a nivel cerebral. Y la tuberculosis diseminada sería como una sepsis por tuberculosis, ¿ya? O sea, cuerpo completo, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda también. Diga. O sea, la BCG se pone obligatoriamente a todos los bebés, porque ¿qué pasa si hay como una mamá antivacuna y no quiere que se la pongan? ¿Se le hace caso a la mamá o se pone igual? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque, bueno, para complementar lo que usted consulta, desde los años 90, si no me equivoco, empezó un movimiento antivacunas, ¿ya? Liderado por un médico inglés de apellido Wakefield, que lamentablemente quiso asociar algunas de las vacunas, sobre todo la 3 vírica, que está dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, quiso asociar la vacuna 3 vírica con algunos casos de autismo, ¿no? Bueno, para eso, por supuesto, juntó información, qué sé yo, trató de demostrar su tesis, y esto se fue publicado en una prestigiosa revista científica inglesa que se llama The Lancet, ¿ya? Digo lamentablemente porque al poco tiempo muchos investigadores, al darse cuenta de lo que se estaba tratando de asociar, se dedicaron a investigar para ver si encontraban los mismos resultados, y todos se dieron cuenta de que esos resultados no podían ser replicados. O sea, no podía demostrarse fehacientemente de que la vacuna 3 vírica podía estar asociada a casos de autismo. Lamentablemente tuvo tanta repercusión la, la, la publicación de esta revista prestigiosa de Lancet, que
esta información se empezó a diseminar por el mundo y generó lo que hasta el día de hoy conocemos como movimiento antivacunas. Gente que no cree en las vacunas o gente que cree que las vacunas pueden generar autismo en algunos casos u otras enfermedades del espectro autista, ¿ya? Generalmente asociadas al uso de mercurio como preservante en las vacunas. Lamentablemente, esto ha generado también de que empiecen a emerger enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, ¿ya? Los movimientos antivacunas tienen poder y recursos económicos como para seguir difundiendo su ideología, en este caso. De más está decir de que este médico se le caducó su licencia para ser médico en la Unión Europea y en Inglaterra. Ahora está radicado en Estados Unidos, pero el daño prácticamente ya está hecho, ¿ya? Todavía hay gente que no cree en la vacunación. Y su pregunta es muy atingente porque nosotros hemos tenido casos en nuestro hospital en donde hay personas que no quieren que a sus recién nacidos se les administre ninguna vacuna, ¿ya? Ante esto no hay legislación aún, ¿ya? No se establecen los programas de vacunación como obligatorios, ¿ya? No tenemos legislación para eso aún. Lo que sí se ha hecho en algunos casos, pasaron algunos casos en Concepción, si no me equivoco, de que se puso un recurso de protección hacia los niños de hijos de padres antivacunas, ¿ya? Niños que no han recibido vacunación. Entonces, el CEFAM, en donde se atienden, pone un recurso de protección para el niño porque el niño no tiene la facultad de decidir poder vacunarse o no, eso lo deciden los padres, pero lo exponen a enfermedades, ¿ya? Así que cuando nosotros tenemos un caso de esos, habitualmente lo que hacemos es insistir con la educación, ¿ya? Tratar de convencer a la paciente de que las vacunas, esta vacuna, por ejemplo, no tiene como preservante mercurio, así que si es que piensa que el mercurio puede causar eh, alguna enfermedad o trastorno del espectro autista, no tiene asidero porque no, esta vacuna no tiene nada, no tiene mercurio como preservante. Las otras del programa de vacunación, algunas sí tienen, así que ahí sí que ella podría negarse por esa razón. Y habitualmente lo que hacemos es tratar de convencerla y la mayoría se convence, la mayoría. Pero hemos tenido algunas en donde no las hemos podido convencer y firman el rechazo, ¿ya? O sea, queda un registro de que la paciente rechaza la vacunación. Esto es muy importante porque cada mes nosotros tenemos que enviar un reporte de la cantidad de vacunados a los diferentes servicios de salud, ¿ya? Cantidad de nacidos y cantidad de vacunados, y habitualmente esto tiene cierta concordancia y va en detalle si es que alguna paciente no ha querido que su recién nacido sea vacunado, ¿no? Así que muy importante su pregunta. Ahí nosotros tenemos una tarea súper importante que es la educación, ¿ya? Preguntar las razones, ¿ya? Como no es obligatorio, no podemos entrar en una discusión con la paciente, sino que entender sus motivaciones, tratar de educarla de cierta manera para que finalmente logremos nuestro objetivo de vacunar a este recién nacido, porque sabemos que eso lo va a proteger contra una enfermedad que puede ser grave, y darle esa razón a la paciente. Si con eso no logramos convencerla, debe quedar registro de que finalmente rechaza la vacunación. Nos ha tocado en pocas ocasiones, pero nos ha tocado. Ya, gracias, profe. Les quiero compartir el video para que ustedes vean
la vacunación. Esperen un segundo, voy para allá. Tengo muchas pantallas abiertas, así que es un poquito complicado, pero... No sé si ven el video ahí. Se ve la carpeta, profe. Se ve la carpeta. ¿Y ahora? Igual. Todavía se ve la carpeta. Déjenme ver cómo lo puedo hacer. De todas maneras, estos videos los está subiendo a la plataforma la profesora Lina. Yo quería complementar la presentación de alguna forma para que pudieran verlo. Pero déjenme dejar de compartir y tratar de abrirla desde la otra. ¿Ahí lo ven? Ahí sí, profe. profe. Sí, Ahí se ve, ya. Perfecto. El video, la profesora se los va a compartir con audio. Yo ahora lo tengo sin audio para yo poder hablar y que no se me junten los dos audios, tanto del video como el mío, ¿ya? Pero aquí lo que van a ver ustedes en imagen es la vacunación contra la tuberculosis, la BCG, ¿ya? La que lo va a vacunar es una matrona que estudió en la Universidad de Valparaíso, que se llama Francisca, ¿ya? Que es la que nos ayudó con estos registros, ¿ya? Ella accedió gentilmente a ser filmada y además coordinarse con la madre y pedir su autorización para que este recién nacido salga en imagen con motivos docentes, ¿ya? Así que todo está previamente autorizado. Así que ahí va el video, ¿ya? Recuerden de que la vacunación, el objetivo que nosotros queremos, la vacunación contra la tuberculosis, es una vacunación intradérmica, ¿ya? En la primera capa de la piel, y dejar el líquido en esta capa y va a quedar con forma de pápula o de lenteja, ¿ya? Se realiza en el brazo izquierdo. Así que ahí corre video. Entonces lo que ustedes están viendo ahí es que el paciente, la matrona tiene su termo, saca la vacuna que va a utilizar, ¿cierto? Tapa el termo para seguir manteniendo la temperatura entre 2 y 8 grados del resto de las vacunas que quedan, ¿cierto? Descubre el brazo izquierdo, ya previamente había chequeado el brazalete del recién nacido, ¿cierto? Para identificarlo, descubre el brazo izquierdo, ubica el lugar de vacunación, que es a 2-3 centímetros del acromion o 2 traveses de dedo desde el hombro, ¿cierto? Fija la zona, funciona, toma la jeringa y administra de forma intradérmica. Entonces ahí ustedes ven que queda la pápula que vimos en las imágenes anteriores. Y, por supuesto, desecha su material cortopunzante. Está el registro tanto de la vacunación de vacuna BCG como el registro de vacunación de hepatitis, ¿ya? Con su respectiva
registro en el programa, en el RNI, el Registro Nacional de Inmunizaciones, y además todos los videos complementarios de la preparación del termo, de dónde se va a buscar y cuáles son los registros de la conservación de las vacunas, que se denomina cadena de frío, ¿ya? Se denomina cadena porque nunca se debe perder la temperatura a la que debe estar esta vacuna, que habitualmente entre 2 y 8 grados. Entonces, los refrigeradores donde nosotros vamos a buscar la vacuna está a 2 8 grados. Nosotros debemos tener el termo preparado entre 2 y 8 grados, trasladar siempre la vacuna entre 2 y 8 grados y mantener esa temperatura hasta que finalicemos la vacunación. Así nosotros podemos certificar de que la calidad del preparado a administrar va a ser siempre la misma y es la que nosotros esperamos que se mantenga durante el proceso de vacunación. Y de todo eso hay registro audiovisual para que ustedes lo puedan revisar. No sé si tienen dudas, consultas, acotaciones, preguntas. ¿Aló? ¿Están ahí? Yo no tengo ninguna duda, profe. Yo tampoco. No, profe, ninguna. Ahora se está Me parece. subiendo el último video. Así que una vez que tenga todos los enlaces, se los voy a dejar en el aula. Perfecto. Entonces yo les lo que me queda es mandarle esta presentación a la profesora Lina para que ella también se las pueda subir al aula virtual, ¿ya? Así que yo, terminando ahora, le voy a mandar el correo correspondiente con las presentaciones.